Comenzamos justo después del estruendo del Mar Rojo. Los ecos del cántico de victoria de Miriam aún vibran en el aire, pero la euforia se desvanece con la primera puesta de sol en el desierto. Israel cree que la libertad es un destino al que ya llegaron, sin entender que han salido de la esclavitud física, pero sus mentes siguen encadenadas a Egipto. El desierto no es una ruta corta hacia una meta, es el espejo donde verán su propio rostro. Presentamos el choque de realidad. A las pocas horas de caminar, el polvo sustituye al agua y el hambre al júbilo. Aquí descubrimos que es más fácil sacar a un hombre de Egipto que sacar a Egipto de un hombre. El desierto de Shur se convierte en el primer escenario donde la gratitud muere ante la queja. La libertad se siente pesada, y la seguridad de la servidumbre empieza a parecer, engañosamente, un paraíso perdido frente a la incertidumbre de la fe. El desierto no es solo un lugar geográfico, es un laboratorio divino. Dios no los lleva por el camino corto de los filisteos para evitarles la guerra, sino para diseccionar el corazón de una nación. En este espacio vacío, sin las distracciones de las pirámides o los campos de cultivo, Israel se queda a solas con su Creador. Cada duna de arena es una oportunidad para que el orgullo sea triturado y la dependencia absoluta sea la única forma de sobrevivir al mañana. Analizamos la psicología del esclavo. El pueblo empieza a idealizar las ollas de carne y los ajos de Egipto, olvidando el látigo y el lodo. Es el síndrome de una mente que teme a lo desconocido. Dios les da libertad, pero ellos extrañan sus cadenas porque al menos las cadenas eran predecibles. El desierto expone la verdad incómoda. El pueblo prefiere ser un esclavo alimentado que un hombre libre que debe confiar en el maná que cae del cielo cada mañana. Moisés aparece como el líder que debe gestionar no a un ejército, sino a una multitud de almas traumatizadas. Él es el pararrayos de sus frustraciones. Cada vez que falta el agua en Mara o el alimento en Sin, el pueblo no busca a Dios, busca un culpable. El desierto revela que la verdadera batalla no fue contra el faraón en el río, sino contra la incredulidad en la arena. La libertad requiere una disciplina que Israel, en su inmadurez, aún no está dispuesto a pagar. Observamos el mapa de su trayectoria. Lo que debía ser un viaje de pocos días se convierte en un laberinto de décadas. No es que Dios se haya perdido, es que Israel no está listo para la tierra prometida. Si entraran ahora, serían esclavos con tierras, no reyes con propósito. El desierto se expande ante ellos como un maestro severo que les enseñará que la distancia más larga entre dos puntos es la que separa la cabeza del corazón. Terminamos este bloque con el silencio del Sinaí. Dios los detiene ante la montaña de fuego para entregarles la ley. No son reglas para oprimirlos, sino el manual de instrucciones para una mente libre. Sin embargo, mientras el trueno suena arriba, abajo el pueblo ya está fundiendo el oro para un becerro. El laboratorio del desierto ha comenzado a mostrar sus primeros resultados. La nación está viva, pero su espíritu sigue en cuidados intensivos. Analizamos el milagro cotidiano. El maná no era solo una solución al hambre, era una lección de confianza diaria grabada en el estómago. Dios no les dio un almacén para un año, sino la porción exacta para un día. Este diseño divino obligaba a Israel a mirar al cielo cada mañana. La supervivencia no dependía de su esfuerzo, sino de la fidelidad de una mano invisible que depositaba el pan sobre la escarcha del desierto. Exploramos la psicología del aburrimiento. Al principio, el maná sabía a hojuelas con miel, pero pronto se convirtió en este pan tan liviano. ¿Qué haces cuando el milagro se vuelve rutina? El ser humano tiene una capacidad trágica para normalizar lo sobrenatural hasta despreciarlo. El pueblo dejó de ver la provisión y empezó a ver la monotonía, demostrando que un corazón insatisfecho puede morir de hambre, incluso rodeado de milagros. La insatisfacción revela una verdad oscura. El pueblo prefiere la seguridad de la cebolla egipcia, aunque venga acompañada de látigos, que la libertad de Dios con su cuota de incertidumbre. La cebolla tiene sabor fuerte y raíz en la tierra. El maná es sutil y viene del aire. Egipto ofrecía saciedad para el cuerpo pero muerte para el alma. El desierto ofrecía hambre de lo terrenal para despertar el apetito por lo eterno. Israel, sin embargo, aún no sabía distinguir. El maná tenía reglas estrictas,
Si guardabas para el día siguiente por miedo a la escasez, se llenaba de gusanos. Era una medicina contra la avaricia y la ansiedad. Dios estaba desprogramando siglos de mentalidad de escasez aprendida en la esclavitud. Les estaba enseñando que bajo su cuidado, el mañana está asegurado. Pero el pueblo, aterrado por el vacío del desierto, prefería confiar en sus obras podridas que en la palabra fresca del Creador. Analizamos el contraste sensorial. Egipto era un estallido de colores, sabores intensos y ruido de construcción. El desierto es blanco, silencioso y austero. El maná representa la sencillez de la fe. A menudo, la queja de Israel por la comida era en realidad una queja por la falta de distracciones. Sin el ruido de las pirámides, el silencio de Dios se volvía insoportable, y el paladar extrañaba la intensidad de su antigua cautividad. ¿Qué sucede cuando el milagro se vuelve paisaje? Cuando dejas de agradecer lo que tienes por desear lo que perdiste, el desierto se vuelve eterno. Israel no estaba atrapado por la arena, sino por sus recuerdos distorsionados. La dieta del maná era un ayuno de lo mundano para preparar el espíritu, pero ellos lo vieron como un castigo. La mayor tragedia del desierto no fue la falta de agua, sino la incapacidad de disfrutar del pan de los ángeles. Terminamos este bloque con una reflexión para hoy. A veces Dios nos quita las cebollas de nuestra vida para que aprendamos a depender de su porción diaria. El maná cesaría al entrar en la tierra prometida, pero la lección debía durar para siempre. El desierto nos enseña que el hombre no vive solo de pan, sino de la confianza de saber que aquel que hizo llover comida hoy, tiene el control total sobre lo que sucederá mañana. Analizamos el milagro cotidiano. El maná no era solo comida para el estómago, era una lección de confianza grabada en el alma. Dios no entregó un almacén para un año, sino la porción exacta para un día. Este diseño obligaba a Israel a mirar al cielo cada mañana. La supervivencia no dependía de su esfuerzo o de sus reservas, sino de la fidelidad de una mano invisible que depositaba el pan sobre la escarcha del desierto. Exploramos la psicología del aburrimiento. Al principio, el maná sabía a hojuelas con miel, pero pronto se convirtió en este pan tan liviano. ¿Qué haces cuando el milagro se vuelve rutina? El ser humano tiene una capacidad trágica para normalizar lo sobrenatural hasta despreciarlo. El pueblo dejó de ver la provisión y empezó a ver la monotonía, demostrando que un corazón insatisfecho puede morir de hambre espiritual incluso estando rodeado de milagros. La insatisfacción revela una verdad oscura. El pueblo prefiere la seguridad de la cebolla egipcia, aunque sea con látigo, que la libertad de Dios con incertidumbre. La cebolla tiene un sabor fuerte y raíz en la tierra. El maná es sutil y viene del aire. Egipto ofrecía saciedad para el cuerpo, pero muerte para el alma. Israel aún no sabía que el hambre en el desierto era, en realidad, un proceso de desintoxicación para aprender a valorar lo eterno sobre lo mundano. El maná tenía reglas estrictas. Si alguien guardaba para el día siguiente por miedo a la escasez, el pan se llenaba de gusanos. Era una medicina contra la avaricia y la ansiedad. Dios estaba borrando siglos de mentalidad de esclavo, donde nunca nada era suficiente. Les estaba enseñando que bajo su cuidado el mañana está asegurado. Pero el pueblo, aterrado por el vacío del desierto, prefería confiar en sus obras podridas que en la palabra fresca del Creador. Analizamos el contraste sensorial. Egipto era un estallido de colores, sabores intensos y ruido de construcción. El desierto es blanco, silencioso y austero. El maná representa la sencillez de la fe. A menudo, la queja de Israel por la comida era una queja por la falta de distracciones. Sin el ruido de las pirámides, el silencio de Dios se volvía insoportable. El paladar extrañaba la intensidad de su antigua cautividad, porque la libertad suele ser silenciosa. ¿Qué sucede cuando el milagro se vuelve paisaje? Cuando dejas de agradecer lo que tienes por desear lo que perdiste, el desierto se vuelve eterno. Israel no estaba atrapado por la arena, sino por sus recuerdos distorsionados. La dieta del maná era un ayuno de lo terrenal para preparar el espíritu, pero ellos lo vieron como un castigo. La mayor tragedia del desierto no fue la falta de agua,
sino la incapacidad de disfrutar el pan de los ángeles por añorar el lodo. Terminamos este bloque con una reflexión. A veces Dios nos quita las cebollas de nuestra vida para que aprendamos a depender de su porción diaria. El maná cesaría al entrar en la tierra prometida, pero la lección debía durar para siempre. El desierto nos enseña que el hombre no vive solo de pan, sino de la confianza de saber que aquel que hizo llover comida hoy, tiene el control total sobre lo que vendrá mañana. El milagro es que Dios nunca deja de proveer. El silencio en la cumbre y el caos en la base. Mientras Moisés desaparece 40 días en la nube del Sinaí, el pueblo entra en pánico. Analizamos la creación del becerro de oro no como un acto de maldad pura, sino de miedo. Necesitaban algo que tocar. Es el primer gran fracaso del proceso y el momento donde Moisés debe decidir entre su pueblo o su propia gloria. Detallamos la construcción del tabernáculo. No es solo arquitectura, es el diseño de la proximidad divina. Explicamos cómo cada color, madera y metal, tenía el propósito de recordarles que Dios camina con ellos. Es el contrapunto visual a la aridez del desierto. Una joya de oro en medio de la arena. Este punto explora la soledad del líder. No son los enemigos externos los que más duelen, sino la traición de la familia y los amigos. La rebelión de Coré y las críticas de los hermanos de Moisés nos muestran la fragilidad de la autoridad y el costo emocional de guiar a personas que no quieren ser guiadas. El punto de giro crucial. Los 12 espías regresan. 10 ven gigantes, 2 ven la promesa. Analizamos el momento exacto en que una generación completa es sentenciada a morir en el desierto. No fue por falta de poder de Dios, sino por falta de visión de ellos. Aquí comienza el verdadero silencio de los 40 años. Narramos el arco de personaje de Moisés, de aquel hombre que ponía excusas ante la zarza ardiente, al profeta que intercede por quienes lo quieren apedrear. Veremos su momento de mayor debilidad, golpear la peña, y cómo el desierto lo pulió hasta convertirlo en el hombre más manso de la tierra, a pesar de su soledad. El cierre emocional. La vieja generación ha quedado enterrada en la arena, y una nueva, nacida en libertad, se levanta. Moisés sube al monte Nebo. Analizamos su despedida. Ve la tierra pero no entra. El video termina con una reflexión sobre por qué los procesos largos son necesarios para que la tierra prometida no nos destruya al llegar. Mientras Moisés desaparece por 40 días en la nube del Sinaí, el tiempo se detiene para él, pero se acelera para el pueblo. Arriba hay gloria y revelación. Abajo hay incertidumbre y un silencio que se vuelve insoportable. El pueblo, acostumbrado a los ídolos tangibles de Egipto, no sabe cómo relacionarse con un Dios invisible que se comunica a través de un líder ausente. El vacío de liderazgo se convierte en el caldo de cultivo del caos. Analizamos la creación del becerro de oro no como un acto de maldad pura, sino de miedo profundo. El pueblo entra en pánico al sentirse huérfano en el desierto. No sabemos qué haya sido de este Moisés, dicen. Necesitaban algo que tocar, algo que mirar, un Dios que pudieran transportar y controlar. El becerro no es una rebelión contra Dios, sino un intento desesperado de domesticar lo divino para reducir la ansiedad de la libertad. Aarón cede bajo la presión de la multitud. Al fundir el oro de sus pendientes, el pueblo entrega sus tesoros para fabricar su propia destrucción. El becerro es un espejo de su pasado, brillante por fuera, pero hueco y mudo por dentro. Es la regresión inmediata a la mentalidad de esclavo que busca seguridad en lo material. En la base de la montaña sagrada, Israel cambia la gloria del Dios vivo por la imagen de un animal que come hierba. Mientras el caos estalla abajo con danzas y desenfreno, arriba se produce una escena dramática. Dios le anuncia a Moisés la corrupción del pueblo. Aquí llega la prueba de fuego para el líder. Dios ofrece destruir a la nación y hacer de Moisés una nación más grande y poderosa. Es el momento donde Moisés debe decidir entre su propia gloria personal o la supervivencia de un pueblo rebelde que no ha dejado de criticarlo desde que salieron de Egipto. Moisés rechaza la oferta de ser el nuevo Abraham. No busca su propio nombre, sino la honra de Dios y la redención de sus hermanos. Intercede con tal pasión que se pone en la brecha entre el juicio divino y la culpa del pueblo. Su respuesta revela que el desierto ya ha trabajado en él. Ya no es el príncipe impulsivo de Egipto,
sino el pastor que está dispuesto a ser borrado del libro de Dios, con tal de que su pueblo reciba una oportunidad más. Al descender con las tablas de la ley y ver el becerro, la ira de Moisés estalla. Quiebra las piedras al pie del monte, simbolizando que el pacto ya ha sido roto por la infidelidad humana antes de ser estrenado. La escena es violenta y cruda. El oro es molido y mezclado con agua para que el pueblo beba de su propio pecado. El desierto no perdona los atajos espirituales. El intento de buscar sustitutos tangibles para Dios solo termina en amargura. Este primer gran fracaso del proceso deja una cicatriz eterna. El silencio de Dios en la cumbre probó lo que había en el corazón de la base. Israel aprendió que la ausencia de señales no significa ausencia de Dios, y Moisés consolidó su papel como el mediador que sufre por los suyos. El laboratorio del desierto ha diseccionado la impaciencia humana, dejando claro que el camino a la libertad no se construye con oro fundido, sino con la disciplina de esperar. Tras el fracaso del becerro, Dios entrega el diseño de su morada. No es solo arquitectura, es el diseño de la proximidad divina. Dios no quiere ser un recuerdo en la cima de una montaña lejana, sino un vecino en medio del campamento. El tabernáculo es la respuesta al miedo del pueblo, una estructura móvil que demuestra que el Creador está dispuesto a marchar al mismo ritmo que sus errantes criaturas. Cada detalle del diseño tenía un propósito simbólico. El oro, la plata y el bronce, el azul, el púrpura y el carmesí. No eran lujos vacíos, sino un lenguaje visual para recordarles quién caminaba con ellos. En un desierto donde todo es monótono y seco, el tabernáculo se alzaba como una explosión de color y orden. Era un recordatorio constante de que, aunque el entorno fuera hostil y estéril, la presencia que habitaba entre ellos era gloriosa y santa. La madera de acacia, el material principal, es clave en esta narrativa. Es una madera del desierto, dura, resistente y capaz de soportar condiciones extremas. Al cubrir esta madera rústica con oro puro, Dios enviaba un mensaje poderoso. Él toma lo que el desierto ha curtido y lo reviste de su propia gloria. El tabernáculo era el espejo de lo que Dios quería hacer con el pueblo. Transformar su naturaleza áspera de esclavos en un receptáculo sagrado para su presencia. Detallamos la estructura. Un centro de santidad rodeado por las 12 tribus. El tabernáculo era el corazón del campamento. Cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando la nube se detenía, ellos acampaban. Este orden visual eliminaba el caos del desierto. Cada vez que un israelita salía de su tienda, lo primero que veía era el humo del sacrificio o la columna de fuego. La geografía del campamento educaba sus ojos para que Dios fuera siempre el centro de su realidad. El tabernáculo era el contrapunto visual a la aridez. Era una joya de oro en medio de la arena, un oasis espiritual donde lo eterno tocaba lo temporal. Mientras el desierto hablaba de muerte y vacío, el santuario hablaba de vida y perdón. El altar de bronce recordaba la necesidad de justicia, mientras que el arca en el lugar santísimo hablaba de misericordia. Dios estaba construyendo una casa de justicia en una tierra de nadie, estableciendo su reino en el polvo. Lo más asombroso fue quien lo construyó. El pueblo, después de usar su oro para un ídolo, ahora entregaban sus posesiones con alegría para el santuario. El tabernáculo se convirtió en el proyecto que unificó sus corazones. Ya no eran una multitud dispersa, sino un cuerpo de artesanos trabajando para un rey. El desierto dejó de ser una cárcel para convertirse en un taller donde las manos que antes hacían ladrillos para el faraón, ahora tejían lino fino para Dios. Terminamos este bloque con la inauguración. Cuando la gloria de Dios llenó el tabernáculo, el mensaje quedó claro. El cielo no está lejos. El desierto puede ser implacable, pero no es solitario. Dios ha puesto su tienda junto a la nuestra. Cada vez que el viento soplaba la arena contra las cortinas de pelo de cabra, el pueblo recordaba que la santidad no es aislamiento, sino la voluntad de Dios de habitar en lo más profundo de nuestra fragilidad humana. Este punto explora la cara más amarga de la soledad del líder. Tras sobrevivir a las quejas de la multitud, Moisés enfrenta una herida más profunda: la traición de su propio círculo íntimo. No son los enemigos externos los que más duelen, sino las voces de aquellos que compartieron su mesa. La autoridad de Moisés es cuestionada por quienes deberían ser su apoyo.
revelando que el desierto también saca a la luz la ambición oculta. María y Aarón, sus propios hermanos, comienzan a murmurar. ¿Solo por Moisés ha hablado Jehová?, preguntan. La crítica no nace de un celo espiritual, sino de la envidia y el prejuicio. Es el dolor de ver que, en la cumbre del liderazgo, la familia puede convertirse en el primer juez. Dios responde con severidad para proteger a su siervo, recordándoles que la mansedumbre de Moisés es precisamente lo que lo hace apto para llevar la carga que ellos codician. La traición escala con la rebelión de Coré. Él no es un extraño, es un levita, alguien encargado de las cosas sagradas. Coré utiliza un discurso populista para movilizar a 250 líderes. Toda la congregación es santa, grita, intentando democratizar un llamado que fue soberano. La rebelión de Coré nos muestra la fragilidad de la autoridad ante el ego. Es el intento de derrocar el orden divino bajo la máscara de una falsa igualdad y justicia social. Moisés no se defiende con armas ni gritos, se postra sobre su rostro. Este es el costo emocional de guiar a personas que no quieren ser guiadas. El líder sabe que no está luchando por su puesto, sino por la supervivencia de la nación. La soledad de Moisés es absoluta. Está atrapado entre un Dios santo que exige justicia y un pueblo rebelde que exige privilegios. Su mansedumbre es probada al límite mientras espera que el cielo sea quien dé el veredicto final. El juicio es aterrador. La tierra se abre para tragar a los rebeldes. Pero más allá de lo sobrenatural, queda la cicatriz en el corazón de Moisés. La autoridad es una carga pesada cuando los amigos se vuelven fiscales. Cada rebelión interna es un recordatorio de que el desierto no solo purifica a los seguidores, sino que tritura al líder para que aprenda a no depender del aplauso humano, sino únicamente de la aprobación de aquel que lo llamó en la zarza. Analizamos la psicología de la traición. Coré y los hermanos de Moisés representan a quienes quieren los beneficios del liderazgo, pero no el peso de la responsabilidad. Querían la gloria de la nube, pero no el polvo de la marcha. El desierto expone que muchos están dispuestos a salir de Egipto, pero pocos están dispuestos a someterse al proceso de transformación que requiere un nuevo orden. La autoridad espiritual siempre será atacada por aquellos que aún aman el caos. Terminamos este bloque reflexionando sobre la resiliencia de Moisés. A pesar de los ataques de su familia y la sedición de sus líderes, él sigue intercediendo por ellos. Es el retrato de un hombre que ha muerto a sí mismo. El desierto le ha enseñado que el liderazgo es un sacrificio solitario. La traición de los cercanos no lo detiene, lo pule. Moisés entiende que su misión es más grande que su dolor, y que el silencio de Dios es más real que el ruido de los rebeldes. Es el punto de giro crucial. Tras meses de marcha, Israel llega al borde de su destino. 12 espías entran a reconocer la tierra. Pero al regresar, el aire se llena de un veneno invisible, el pesimismo. 10 de ellos ven gigantes y ciudades amuralladas. Solo 2, Josué y Caleb, ven la promesa de Dios. El destino de una nación entera pende de un hilo en este valle donde el valor y el pánico se enfrentan cara a cara. Analizamos el momento exacto de la fractura. Los 10 espías no niegan la bondad de la tierra, pero sus palabras están cargadas de derrota. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. No fue la altura de los gigantes lo que los detuvo, sino la pequeñez de su propia visión. Su miedo se vuelve contagioso y, en cuestión de horas, el llanto de una multitud aterrorizada apaga la voz de la fe. El pueblo decide que es mejor morir en el desierto que luchar por su herencia. Esta es la sentencia. Una generación completa es condenada a morir en la arena. Dios acepta su petición de forma irónica. Como habéis dicho a mis oídos, así haré yo con vosotros. Por cada día que los espías recorrieron la tierra, el pueblo pagará con un año de vagabundeo. No fue por falta de poder de Dios que no entraron, sino por su propia falta de visión. La puerta de la tierra prometida se cierra con un estruendo que resonará durante las próximas 4 décadas. Aquí comienza el verdadero silencio de los 40 años. Las páginas de la Biblia casi se saltan este periodo, porque no hay conquistas ni avances, solo el sonido de una generación marchando hacia sus tumbas. Es un tiempo de espera fúnebre. El desierto se convierte en un cementerio gigante donde el tiempo se congela. Dios sigue proveyendo maná y agua,
pero su propósito se ha movido hacia los hijos, mientras los padres simplemente esperan el final. La tragedia de Cades Barnea es que estaban a solo unos días de distancia de su sueño. El miedo tiene el poder de convertir una meta cercana en una distancia infinita. Analizamos cómo el trauma de la esclavitud volvió a brotar en el peor momento. Prefirieron la seguridad de su miseria que el riesgo de su libertad. El desierto, que debía ser un puente, se convirtió en un muro infranqueable por culpa de una mentalidad que se negó a creer que los gigantes podían caer. Moisés observa con dolor cómo el reloj se detiene. Él, que vio las plagas y el mar abrirse, ahora debe pastorear a un pueblo que solo espera la muerte. Es un liderazgo de cuidados paliativos. Durante estos 40 años de silencio, el tabernáculo sigue en pie y la nube sigue allí, pero la atmósfera es distinta. Es la disciplina del desierto. Dios es fiel para sostenerte, pero no te obligará a entrar en una bendición para la cual tu corazón no tiene fe suficiente. Terminamos este bloque reflexionando sobre la nueva generación que nace en el polvo. Mientras los ancianos caen, los jóvenes crecen viendo solo el maná y la columna de fuego. Ellos no conocen las ollas de Egipto. Su única referencia es la presencia de Dios en la aridez. El silencio de los 40 años es, en realidad, un periodo de incubación. Dios está esperando que el último rastro de la mentalidad egipcia sea enterrado para poder levantar un ejército que sí sepa ver promesas. La transformación de Moisés. Narramos el arco de personaje de Moisés, de aquel hombre que ponía excusas ante la zarza ardiente, al profeta que intercede por quienes lo quieren apedrear. Veremos su momento de mayor debilidad, golpear la peña, y cómo el desierto lo pulió hasta convertirlo en el hombre más manso de la tierra, a pesar de su soledad. El cierre emocional ha llegado. La vieja generación, aquella que salió de Egipto con el cuerpo libre pero el alma esclava, ha quedado enterrada bajo la arena del desierto. Ahora, una nueva generación se levanta. Son los hijos del polvo y del milagro. Jóvenes que no conocen las cadenas del faraón, sino solo la disciplina del maná. El desierto ha terminado su obra de purificación. El ejército de la fe finalmente está listo para cruzar. Moisés, el gigante que cargó con el peso de una nación durante 40 años, recibe su última instrucción: subir al monte Nebo. A sus 120 años, su vigor no ha disminuido, pero su tiempo ha terminado. Desde la cumbre, Dios le muestra un panorama impresionante: las llanuras, el Jordán y la tierra que fluye leche y miel. Es el momento más agridulce de su vida. Contempla con sus propios ojos el destino por el que sacrificó todo, sabiendo que sus pies nunca lo pisarán. Analizamos su despedida. Moisés no sube al monte con amargura ni resentimiento. Su muerte es un acto de obediencia final. Él entiende que su misión era sacar a Israel de Egipto y formarlos en el desierto, pero la conquista le pertenece a una nueva sangre. El líder se retira en silencio, dejando el mando a Josué. Su mayor legado no fue entrar en la tierra, sino haber transformado a una multitud de esclavos asustados en una nación de guerreros con identidad. El video cierra con una reflexión profunda sobre los procesos largos. ¿Por qué 40 años? A menudo nos desesperamos por la tardanza de nuestras propias tierras prometidas, pero el desierto nos enseña que Dios se interesa más en quiénes somos que en dónde estamos. Los procesos lentos son necesarios para que la bendición no nos destruya al llegar. Si Israel hubiera entrado antes de tiempo, habrían llevado su mentalidad de esclavos a un palacio y habrían fracasado. El desierto fue el lugar donde Dios trituró el orgullo, la queja y la autosuficiencia. Fue el laboratorio donde aprendieron que la libertad sin carácter es solo otra forma de cautiverio. La espera no fue un castigo, fue una preparación. Si hoy te encuentras en tu propio desierto y sientes que el tiempo se detiene, recuerda que Dios no te está retrasando, te está madurando. Está asegurándose de que seas capaz de sostener el peso de lo que te ha prometido. Moisés muere en la soledad de la montaña, y es Dios mismo quien lo entierra. Nadie conoce su sepulcro, porque la atención no debe estar en el hombre, sino en la promesa. El mensaje final es claro: los líderes pasan, las generaciones cambian, pero la palabra de Dios permanece firme. El desierto no fue un error geográfico, fue el útero donde nació un pueblo santo. La arena que ayer parecía una tumba,
Hoy es el trampolín hacia un nuevo comienzo. Terminamos este viaje con la imagen de Josué frente al Jordán. El silencio de 40 años se rompe con el sonido de los cuernos de guerra. La lección de Moisés vive en ellos. La verdadera tierra prometida no es solo un territorio, es una vida de dependencia absoluta en Dios. El desierto ha terminado. Es hora de cruzar. Porque cuando Dios termina de trabajar en tu interior, no hay gigante, ni muralla, ni río que pueda detener lo que Él ha determinado para tu futuro.